Hoy les quiero compartir algo de lo que dice el Salmo 15. Este Salmo 15 no tiene un título así para indicar el tema del Salmo, pero por lo menos aquí en este Salmo 15, en este Salmo se habla 4 cosas que bien pueden ser diferentes, 4 mensajes en este Salmo, que cada encierra mucha enseñanza, solo que aquí está resumido así, en partes, ¿no? La pregunta del Salmo inicia con 2 preguntas, y es así, dice, ¿quién habitará? Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Entonces, esas preguntas y todo lo que sigue del Salmo, los otros versículos, es la respuesta a estas 2 preguntas. Entonces, fíjense, pero algo que me llama la atención de este Salmo, y este me puso a reflexionar en coincidencia, que esta pregunta es más así como si crees en Dios, o al que cree en Dios, la duda de si estará con Él al final o qué seguirá, cómo mantendremos una relación con Dios por siempre. Realmente estas preguntas, aunque están hechas a Dios, pero son como para reflexionar si vamos a estar con Él y cómo será, cómo se le hará. Entonces, lo que sigue, los versículos siguientes son respuesta a esa incógnita. Miren, me parece que muchos temas así como este que trata en los Salmos son temas un tanto filosóficos, pero que terminan siendo asuntos de fe. Pero porque algunos piensan que hacer preguntas quizás no sea bien, pero las preguntas son lógicas, son correctas, como esta. ¿Cómo se le hace para estar viviendo con Dios? Algo interesante es que el término que aquí dice de habitar no es precisamente estar viviendo juntos, sino como nómada, como lo que somos en esta vida, pasajeros. ¿Cómo estar con Dios en esta vida, en este tabernáculo, en este cuerpo que se destruye, en este cuerpo que se va a acabar, y estar con Dios? Pero no solo ahí, sino todavía morar en el monte santo. Esto también nos da la idea de estar cerca de Dios, cerca de su presencia, pero no solo ya de paso, sino estar ahí. Y la respuesta es los versículos que siguen, son la respuesta. Entonces, muchos se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Ahora, y si ya tenemos la fe, bueno, ¿y cómo permanezco? ¿Qué me da la garantía de seguir? ¿Cómo le hago? ¿Hay una fórmula? Entonces, la respuesta a esas preguntas son los versículos que siguen. Dice el versículo 2, la respuesta es el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Fíjense, de lo primero que hay de respuesta, dice, bueno, ¿cómo tengo la certeza? ¿Cómo sé que voy a estar con Él, morando en el Monte Santo? ¿Y cómo voy a habitar con Él? Bueno, primero habla aquí de la integridad. Y es algo que mucha gente no considera importante.
considera que puede estar con Dios, pero también puede tener otras cosas en mente. Así no, el asunto de la integridad, por eso les digo que me parecen así como temas también relacionados filosóficos, porque miren, una persona fragmentada, no íntegra, fragmentada, pues tiene puesto su voluntad en diferentes cosas. Hay una frase que se usa y que entendemos, se dice doble moral. Una persona con doble moral difícilmente, o bueno, más bien, no podrá estar con Dios. Una persona que está en una doble moral, con un doble pensamiento, pues, bueno, quieres estar con Dios, pero no haces lo que a Dios le agrada. No se puede. Por decir, vienes a la iglesia, pero en tu trabajo ya no eres el mismo. O con tus relaciones no te comportas con los valores que aprendes de la fe. Esa es una persona fragmentada. Vive de dos maneras. Vive de dos maneras. La pregunta inicial, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo permanezco? Bueno, la primera cosa, la primera característica que hay que observar es la integridad. O sea, no mantener una vida o un pensamiento dividido. No se puede. No es posible. Esa es la primera característica para permanecer. No se puede mintiéndose a sí mismo. Dice el Señor, en una ocasión dijo, no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Pero aquí más bien habla de esta doble moral, acá algo interno. Una persona dividida. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesta tus deseos? Entonces, lo primero, si hacemos esta pregunta, ¿cómo voy a mantenerme en el camino? ¿Cómo sé que voy a llegar a tu presencia? Primero, integridad. Hay una palabra también interesante, debemos aprender: coherencia. Ser coherente. No podemos vivir una vida de dos maneras o tener dos caras. Ser íntegro. Y cuando habla de integridad se refiere a un comportamiento siempre estable. Entonces dice así: el que anda en integridad. Y entendemos que el andar se refiere a una forma de vida, una conducta, ¿sí, hermanos? O sea, el que se conduce de una manera. Les he compartido, hay personas en la historia de nuestra humanidad, ha habido sujetos que han tratado de comportarse de una manera íntegra. De veras, políticos, gente en su vida, muchas personas han entendido esto y las conocemos así como personas íntegras. Eso es lo que Dios pide, seamos íntegros. Luego también dice la palabra del Señor, no es una persona que le reencanta estar haciendo mal a otros. Es una parte que no les había mencionado. Fíjense, la pregunta que hace y la respuesta, pero la respuesta a estas preguntas se relacionan con el prójimo, porque la integridad, hacer mal, justicia, hablar verdad en su corazón, se refiere al trato con las otras personas, con otros. Por decir, no se puede llegar con Dios o estar con Dios algún día cuando no ha sido una persona honesta, no ha sido una persona que en sus relaciones se ha conducido limpiamente. O sea, no podrá ser una persona que ha sido mentirosa, tramposa en su vida, no podrá estar nunca con el Señor, no puede ser.
O sea, esto, cuando hablamos de la fe, no solamente son asuntos de la iglesia y de darse golpes de pecho o de juntar las manos o de gritar o de brincar. No, no, no. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo son nuestras relaciones con los demás? Las respuestas, o sea, un común tienen todas estas respuestas, es el prójimo. O sea, ¿cómo son nuestras relaciones con los demás? No solo es, te digo, no solo es el culto, ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es la idea que se forman de nosotros? ¿Y cuál es la idea que nosotros tenemos de ellos? No somos injustos con los demás. Somos crueles, no se puede. Dice, y habla verdad en su corazón. Fíjense, una persona fragmentada, injusta, juzga injustamente al otro. Y no solo eso, sino también se miente a sí mismo. Se miente, se ve en el espejo y dice, qué bueno soy. La frase que hoy es muy común, ¿no? Me perdono a mí mismo. No, pero pues la verdad les voy a decir, yo siempre me perdono, todos los días. Es más, todavía ni despierto y ya estoy perdonado. No, es que cada quien se perdona a sí mismo. Algo que es bien común es la autojustificación, ¿cierto o no? Siempre, siempre. Miren, las discusiones de pareja son, es que yo soy así porque tú, ¿no? Siempre, pero siempre, siempre, siempre la gente se está justificando, siempre. Y de esa manera se engaña a sí mismo. Miren, vamos a ver algo de lo que dice ahí en Gálatas capítulo 6, dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, busquen en Gálatas 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Porque mucha gente se engaña a sí mismo. Una persona no íntegra se engaña a sí mismo pensando que es bueno y se convence a sí mismo de que es bueno. Un ejemplo, el ladrón, ¿qué piensa de sí mismo? Piensa que es bueno porque tiene que robar para llevarle de comer a sus hijos y siente que eso es bueno. ¿Ustedes qué creen? Y todavía el ladrón dice, voy a salir a trabajar, robando, despojando a otro, y dice, es que sus hijos tienen que comer, pero los hijos del que roban, seguridad, su integridad, su salud, pero él en su opinión, el ladrón en su opinión, siente que es bueno. Y así muchas personas piensan que son buenas, se engañan a sí mismos. Miren, vamos a ver algo, quiero compartirles este pasaje, Job capítulo 15. Job capítulo 15, versículo 31. Dice ahí este pasaje muy interesante, hablando de esto, de las reflexiones del hombre engañándose a sí mismo. 15:31. En la vanidad. Porque dice, porque ella qué será su recompensa. O sea, y vean cómo dice el iluso. No confíe el iluso, el que va siguiendo en la ilusión, el que se engaña a sí mismo, se está autoconvenciendo. Fíjense cómo uno puede engañar su corazón, de decir soy bueno, estoy haciendo las cosas bien, no soy como los demás. Pero, ¿y en qué estás confiando?
¿En la vanidad? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? A lo mejor algunos se sienten bien, se sienten buenos, pues porque tienen de qué vivir, o por lo que tienen se sienten que merecen todo, que toda la gente los honre. ¿Saben? Su recompensa es esa, pero no es estar en la presencia de Dios, no es estar con Dios. La gente que pone su engaño, o sea, se engaña a sí mismo, es la persona fragmentada, aquella persona de doble moral o de doble pensamiento. Dice en Santiago, bueno, el libro de la carta de Santiago, yo creo que está muy, la carta de Santiago está muy en este capítulo 15 del Salmo. Miren, veamos lo que dice Santiago, capítulo 1. Dice que el hombre de doble ánimo es, ¿ya lo encontraron? Dice el capítulo 1, el hombre de doble ánimo, mande, ¿qué versículo es? El 8, ¿ya lo tienen? Dice, es inconstante en todos sus caminos. Y es que una persona fragmentada no puede ser constante en su vida. Entonces, ¿saben? La primera que dice, ¿cómo puedo estar en tu presencia? ¿Cómo habitar en tu monte santo? Pues integridad, integridad.